Primera de Samuel 16:14. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Quién era Saúl en ese entonces? El rey de Israel, el primer rey que tuvo Israel, el pueblo de Dios. Y resulta que este hombre desobedeció a Dios, hizo algo en contra de la voluntad de Dios, no hizo lo que Dios le había mandado, omitió algo. Y el Señor se enoja, se muestra su ira. El rey tenía que estar totalmente bajo la dirección, bajo la orden del Señor, estar porque Dios lo había ungido y lo había puesto por rey sobre su pueblo. Y él empieza a tomar decisiones arbitrarias en contra de la voluntad de Dios, suponiendo o tratando de hacer ver como si estuviera haciendo algo bueno, algo bonito. El hecho es que se sale de la voluntad de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios se aparta de Saúl. Muchos han experimentado. Por eso es que siempre les digo que debemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted no está lleno del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo se aparta de usted y nosotros somos espiritualmente casas o templos que habita el Espíritu Santo. Dentro de ti está el Espíritu Santo. Así fue el diseño original del hombre. Todos fuimos creados para que el Espíritu Santo habitara dentro de nosotros. Cuando el hombre peca, cuando el hombre cae, cuando Adán y Eva pecaron, sale el Espíritu Santo de ellos, pierden esa comunión, esa relación plena con ellos y muere primero su espíritu dentro de ellos, son separados de Dios. Entonces siguen viviendo en cuerpo físico y alma, pero el espíritu dentro de ellos está muerto. La muerte espiritual es estar separado de la vida, separado de Jesús, separado de Dios. Acuérdense que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted no tiene a Jesús dentro, su espíritu dentro de usted está muerto. Ayer alguien me preguntaba en un video que subí: ¿cómo haces para hablar con Dios? Cuando nosotros tenemos nuestro espíritu despierto por medio de la fe en Cristo Jesús, entonces nuestro espíritu vuelve a nacer, nosotros volvemos a nacer. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que el hombre vuelva a nacer en espíritu y agua. Se refiere al bautismo del Espíritu Santo y al bautismo en el agua. Y entonces, cuando nosotros creemos en Jesús y el Espíritu Santo vuelve a entrar en nosotros, somos vivificados en espíritu. Entonces volvemos a nacer, volvemos a tener vida, ya no estamos muertos, separados de Dios. Y es necesario que todo hombre esté lleno del Espíritu Santo para que los espíritus inmundos no se metan en las personas. Cuando una persona no tiene al Espíritu Santo dentro, no ha creído en Jesucristo, entran los espíritus inmundos y se vuelven casa de demonios. Por eso es necesario que tú estés lleno del Espíritu Santo. Y cuando estás lleno del Espíritu Santo, Él habla y tú lo escuchas dentro de ti. La voz del Espíritu Santo no es una voz externa, no es una voz audible físicamente, es una voz que habla en tu interior, que se parece a la tuya, pero que dice cosas que tú no sabes, que tú no conoces, que a veces no entiendes y que Él te las va explicando y te las va enseñando. Entonces el Espíritu Santo siempre está dentro de ti, siempre está hablándote, y nosotros a veces somos los que no prestamos atención, los que no le prestamos oído, no ponemos atención, estamos alertas, atentos a lo que Él nos está diciendo. Solamente si estás lleno del Espíritu Santo, pues puedes hablar con Él. Si no estás lleno del Espíritu Santo, pues obviamente Él no va a hablar contigo. ¿Y cómo te llenas del Espíritu Santo? Creyendo en Jesucristo. Dice: el Espíritu de Jehová, está hablando del Espíritu Santo, se apartó de Saúl, salió de él, se retiró. Él había sido ungido para ser rey de Israel. Cuando fue ungido, él recibió al Espíritu Santo. Ayer veíamos cómo solamente en algunas personas en el Antiguo Testamento había ese privilegio de acercarse a Dios, de tener unción, de tener gracia para estar delante de Dios. Hoy en día, después de que Jesús murió en la cruz, todos los que creamos en Jesucristo, los que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que creamos con nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso dijo Jesucristo: yo
Juan el Bautista, yo bautizo en agua, pero viene detrás de mí uno más poderoso que yo, que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces ahora es para todo el que quiera recibir el bautismo, porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Entonces, el que haya decidido recibirlo, lo puede recibir, pero tiene que creer en Jesús y tiene que confesar con su boca que es nuestro Señor y Salvador y creer con su corazón que Dios le levantó de los muertos. Allí otra vez entra el Espíritu Santo en la persona. Dice que en el caso de Saúl había un espíritu malo de parte de Dios que lo atormentaba. Las personas que no tienen al Espíritu Santo dentro empiezan a habitar los espíritus inmundos. Por eso la voluntad de Dios es que todos los seres humanos creamos en Jesús, para que todos estemos llenos del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos, pero lastimosamente el ser humano a veces contradice lo que Dios manda. El ser humano muchos son como Saúl, se comportan como él, quieren hacer su voluntad, quieren hacer lo que a ellos les parece bien, quieren hacer lo que a ellos les muestra su vista, no ven más allá, no ven el futuro, no ven el porvenir y no obedecen a Dios. Entonces, al salirse de la voluntad de Dios, comienzan a hacer de lo suyo propio, a hacer su voluntad. Y ahí es donde el Espíritu Santo se aparta. Ahí es donde queda la persona vacía, donde la casa queda deshabitada. Entonces llega el espíritu malo y se mete en esa casa. Dice que este espíritu malo se metió en Saúl cuando el Espíritu de Dios se retiró de Saúl. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa. Y aquí viene el ministerio de alabanza y de adoración, los siervos que sirven al Todopoderoso en los instrumentos, tocando instrumentos o cantando. Dice, tus siervos que están delante de ti, que busquen a uno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Entonces, ¿por qué ellos saben que esto va a suceder? ¿Por qué va a haber alivio cuando alguien toque el arpa? No es una persona cualquiera, tiene que ser una persona que esté llena del Espíritu Santo. Tiene que ser una persona que tenga unción. En este caso, David, si ustedes se devuelven un poco atrás, acaba de ser ungido, acaba de recibir el Espíritu Santo de Dios, el poder de la unción de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien con unción toca un instrumento? Ahí está el Espíritu Santo tocando y ungiendo a David. Cuando él es ungido con aceite, entra el Espíritu Santo de Dios en él. ¿Qué pasa? Ese vaso, esa casa, queda llena del poder de Dios. Por medio del toque del instrumento, cuando él tocaba las cuerdas del arpa, sale de lo que hay dentro de él, del Espíritu Santo y del poder de Dios que hay dentro de él, y empieza a llenarse la atmósfera de Espíritu Santo. Empieza a llenarse todo el lugar de la presencia del Espíritu Santo. Y obviamente los espíritus inmundos, al sentir la presencia del Espíritu Santo, comienzan a evadirla y se van, se retiran. Entonces, de ahí tan importante que el ministro de alabanza, que la persona que toca o que canta en una iglesia, en una congregación, aquí en el live, por ejemplo, esté llena del Espíritu Santo, para que imparta de lo que hay dentro de él, para que haya sanidad, para que haya liberación, para que haya restauración. Está una persona que está cantando, pero llena del Espíritu Santo, no solamente está cantando, aquí lo que se está moviendo es el poder del Espíritu Santo. Entonces, el que se está impartiendo mediante la adoración es el Espíritu Santo. Esas notas musicales que van
llegando allá donde tú estás, son como una espada que van cortando, van liberando, van quitando esas ataduras de las vendas, esas vendas, perdón, de los ojos, de los oídos, van cortando ataduras en las manos, en los pies. A veces hay gente que está envuelta en enramadas, el diablo los ha hecho alguna obra, maldición generacional, y los ha atado para que no puedan conocer a Jesús. Entonces, de ahí tan importante que primero se haga la alabanza y la adoración, que imparte liberación para que cuando se dé la palabra, llegue ahí donde tú estás totalmente libre, que no quede por ahí la semilla, la palabra de Dios enredada en medio de alguna de las cuerdas que los atan. Por eso es tan importante que usted se exponga a la presencia del Espíritu Santo, que si usted va a una iglesia, esté en la adoración, en la alabanza, para que usted ya esté listo para recibir la palabra, liberado, que haya quitado toda la inmundicia que lo haya rodeado, porque el diablo todo el tiempo está atacando, tratando de rodearlo a usted para que la semilla, la palabra de Dios que se imparte, no llegue, para que se encuentre con un muro, para que se encuentre con una ramada, para que se encuentre con alguna obra de las tinieblas que impida que la palabra de Dios llegue a su corazón. ¿Por qué es tan importante que la palabra de Dios llegue? ¿Por qué es tan importante que entre en usted? Para que dé fruto, porque eso es lo que trae bendición, eso es lo que trae vida eterna. Es muy importante que nosotros la recibamos, porque dice en la palabra, la misma palabra, dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, y es necesario que usted reciba o escuche palabra de Dios para aumentar su fe, para que en el tiempo de la prueba no le falte la fe, para que en el tiempo de la enfermedad usted crea que hay sanidad, para que en el tiempo de la situación difícil en el hogar, en el que parece que va a ser destruido, que hay divorcio, se glorifique el Señor y haya fruto y haya bendición. Entonces la palabra, cuando entra en usted, da fruto abundante. Es una semilla que da fruto en su vida. ¿Fruto de qué? De bendición. Por eso tan importante que siempre haya liberación por medio de la alabanza y de la adoración, y que usted llegue temprano para que sea liberado, bien sea al live o bien sea a las iglesias. Lleguen temprano para que usted se prepare. El otro día enseñaba cómo nosotros somos también como una parcela, una porción de tierra, y cómo es necesario que esa tierra que está seca por causa del pecado sea bañada con el agua del Espíritu Santo para estar preparada para recibir la semilla. Exactamente igual, usted cuando entra a la presencia de Dios por medio de la alabanza y la adoración, se expone a las aguas del Espíritu Santo que se están moviendo, se están impartiendo, para que su tierra esté bañada con agua, esté lista, esté preparada. Entonces dice aquí que usted va a ser liberado por medio del toque de un instrumento musical. Usted puede ser libre cuando se expone a la presencia del Espíritu Santo por medio de un adorador que adore en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso de en espíritu y en verdad? No necesariamente tiene que ser un músico que toque perfecto. No tiene que ser el cantante más afinado o con mayor técnica. Lo que sí tiene que ser es un adorador que adore en espíritu y en verdad. Eso dice la palabra, que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mire, cuando una persona recibe al Espíritu Santo, recibe la vivificación de su espíritu. Vuelve a nacer, como decía hace un momento. Eso es en espíritu. Se despertó tu espíritu. No necesita adoradores carnales, anímicos, que solamente canten como la gente que canta cualquier otro tipo de música, sino personas que canten con su espíritu despierto, conectado totalmente y lleno del Espíritu Santo de Dios, conectado con Dios. Y en verdad, ¿qué significa en verdad? En la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A veces la gente dice, ¿a qué se refiere en espíritu y en verdad? Y piensan que solamente se refiere a algo sincero, honesto. No, se refiere a que estés lleno del Espíritu Santo y lleno de Jesucristo.
en espíritu y en verdad. Así es que puedes tú ministrar el poder de Dios, impartir poder de Dios, que va a cortar ataduras en el pueblo de Dios, que va a hacer liberación en el pueblo de Dios, que va a hacer transformación, sanidades, milagros de los dones y de la esencia que Dios ha puesto en el vaso del adorador, del ministro, se imparte y el pueblo recibe esa unción, recibe bien sea un milagro, sanidad, liberación. En el caso de David, el ministerio de guerra era evidente, no solamente físicamente hablando, sino espiritualmente hablando. Un adorador, un ministro de alabanza, es un guerrero espiritual. Ustedes no saben la guerra que se está llevando a cabo cuando una persona está adorando al Todopoderoso. Se están lanzando flechas, se están lanzando espadas. Por eso es que la gente cuando escucha una canción de adoración, de alabanza, es edificada. Dicen, ay, mira, esa canción dice que Él volverá. Yo no sabía que Jesús va a volver. Dice que vamos a ser arrebatados. Yo no sabía que vamos a ser arrebatados. Dice que vamos a resucitar. Yo no sabía que vamos a resucitar. Dice que Jesús es el Rey Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y que tengo que creer en Él. Yo no sabía todo eso. Entonces la palabra que se va diciendo en las canciones va edificando al pueblo, va liberando. Entonces son palabras que son como una espada que sale de la boca del adorador, ungida con fuego y va cortando ataduras y obras en las personas. Y la gente va siendo edificada desde ya, se va preparando para recibir la unción del Espíritu Santo. Entre otras cosas, comparte el adorador de su unción. Entonces es como pasar de un vaso a otro vaso. Se va llenando su vaso. El adorador le está llenando su vaso de las aguas del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, de dones, de talentos. De ahí tan importante que los ministros estén limpios y santificados para poder impartir lo que está dentro de su vaso. De ahí tan importante que estén guardando al Espíritu Santo que tienen dentro, que estén protegiendo su cuerpo físico para que el Espíritu Santo no se vaya de ellos. Por ejemplo, dice en la palabra que la fornicación hace que el Espíritu Santo se vaya de la persona. Entonces, el ministro de alabanza debe guardar su cuerpo como templo del Dios vivo para que el Espíritu Santo no se vaya y para que usted esté cada día más lleno de Él y pueda impartir al pueblo de Dios de ese poder que Él está poniendo en usted. Es necesario que usted como ministro esté lleno del poder de Dios, esté lleno de unción. Cuando usted canta o cuando usted toca un instrumento, en visiones me mostraba el Señor, yo por eso lo sé, por siempre les digo, yo lo aprendí todo primero así en visiones, el Señor me va mostrando y luego es que me enseña por medio de la palabra. Yo miraba cómo las notas musicales salían de guitarras o de pianos o de voces y se convierten en espada y empiezan a atravesar muros, a destruir fortalezas, a destruir obras de las tinieblas. Y luego esa misma nota musical entra en los corazones y se encienden los espíritus, se encienden como lámparas, empiezan a destellar luz. Entonces, todo lo que hace un ministro de alabanza cuando está obedeciendo al Señor, cuando está lleno del Espíritu Santo, es algo que no se alcanzan a imaginar. La administración de la música, de la letra de las canciones, va siendo una obra poderosa. El poder no está en sí mismo en la letra o en la canción, sino en el Espíritu Santo que está inyectado en esa nota musical. No sé si me hago entender. Entonces hay liberación, hay sanidad, hay restauración, se imparte Espíritu Santo de Dios. Se llena la atmósfera de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando se llena un lugar de la presencia del Espíritu Santo, entonces la gloria de Dios se ve sí o sí. Sigamos leyendo, dice, y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces
también hay que tocar bien, ¿no? Tampoco es que vamos a desafinar tanto o a equivocarnos tanto. Hay que hacerlo bien, hay que tratar de estudiar y procurar hacerlo bien, pues para que el cuerpo físico, la carne, no se sienta tampoco indispuesta y pueda disponerse a escuchar. Tampoco vamos a torturar el cuerpo físico. Tenemos que aprender a hacerlo por lo menos dentro de algo que agrade al cuerpo, a la carne, para que no se indispongan, para que no haya una guerra en la persona que lo termine haciendo alejar. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y escuchen esto, no solamente sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en palabras y hermoso. Y escuchen esto que es lo más importante. Y Jehová está con él. Esas son las características de usted como ministro de alabanza. Tiene que ser valiente, porque el diablo, cuando llegue por ahí algún endemoniado y usted vaya a empezar con su guitarra bien lindo, a tocar su guitarra y lleguen a salir notas para la adoración de Dios llenas del Espíritu Santo, y el espíritu inmundo está ya expuesto a las notas llenas del Espíritu Santo, va a empezar a reaccionar y va a empezar a decir, ¿de dónde vienen esas notas? ¿De dónde viene esa espada que yo siento, ese fuego? ¿De dónde viene eso que me desagrada? Y entonces va a tratar de silenciarlo, va a atacarlo. Por eso tiene que ser hombre de guerra, por eso tiene que ser una persona que sepa pelear. Tiene que ser una persona que sepa estar dirigido bajo el poder del Espíritu Santo para que el diablo no pueda destruirlo. Porque si no, ese demonio que usted está atacando mediante la adoración y la alabanza, entonces se le va a lanzar a usted, le va a balanzar a usted a atacarlo. Por eso usted tiene que estar con su escudo de la fe protegiéndolo todo el tiempo para que los dardos de fuego del enemigo no le lleguen. Entonces, como ministro de alabanza, siempre hagan una oración de protección, vístanse con la armadura de Dios antes de empezar a ministrar, porque al diablo no le va a gustar que usted comience a liberar al pueblo de Dios mediante la alabanza y la adoración que usted imparte, porque usted está lleno del Espíritu Santo de Dios y dentro de usted hay poder de Dios. Dice entonces que tiene que saber tocar, es valiente, es vigoroso y hombre de guerra. En este caso, guerra espiritual. Prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Oiga, y hermoso. ¿A qué cree que se refiere esto de hermoso? A la gracia que Dios pone en nosotros. No significa que tiene que ser una persona bonita físicamente. Cuando usted está lleno de la gracia de Dios, usted se ve bonito. Así tenga la nariz chueca, así tenga los dientes torcidos. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, se ve bonita. ¿No les ha pasado que ven a los ministros de alabanza hermosos? Eso es porque el Espíritu Santo los llena y se ven agradables. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, llenarnos de gracia. Dice, y Jehová está con él. El Dios vivo está dentro de nosotros, nos respalda, pelea en esa batalla que damos cuando estamos adorando y mediante la adoración liberando al pueblo de Dios. Está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Era un pastor sencillo, humilde. Entonces, ¿por qué le dicen hombre de guerra? Este hombre sencillo, este hombre humilde, estaba siendo entrenado por el Dios vivo para ser tremendo guerrero. Después comandaría los ejércitos de Israel. Sería el líder y conquistaría muchas sierras y muchos lugares para Israel. Y después se convertiría en el rey de Israel. Dice aquí entonces que este hombre sencillo y humilde fue entrenado por Dios. Comenzó pastoreando unas ovejitas y las cuidaba del oso y del león. Y ahí destruía al oso y al león que quería comerse las ovejas. Desde el principio, desde pequeño, Dios lo fue entrenando para que sea un guerrero valiente y esforzado. Un ministro no puede ser una persona
con un ánimo decaído. Una persona que todo el tiempo está asustada, que todo el tiempo dice, ay no, qué miedo demonios, qué miedo que hablen de espíritus inmundos, qué miedo de las guerras. Mire, cuando usted cree en Jesús, sí o sí va a haber guerra espiritual en su vida. El diablo, como el otro día les enseñaba, va a atacar por un lado o por otro. El diablo se manifiesta no moviendo lámparas, ni apagando bombillos, ni encendiendo televisores. El diablo se manifiesta así como en la vida de Job, con muertes, con enfermedades, con discusiones, hasta llegar al punto de, incluso en algunas ocasiones, del divorcio. Así es que se manifiesta el diablo y usted tiene que estar preparado para hacerle frente, para pelear en el nombre de Jesús, que es en el que tenemos la autoridad para vencerlo. Nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos. Es en el nombre de Jesús que podemos vencer a Satanás. Yo subí anteayer un video de una liberación poderosa que hicimos y siempre fue en el nombre de Jesús. Ahí es que hay poder para que los espíritus inmundos se vayan. Entonces, una persona que ha creído en Jesucristo tiene el poder de Jesús. Jesús nos comparte de su poder para poder liberar. Este hombre estaba con las ovejas, este jovencito, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Le envió una ofrenda al rey. Dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. En ese momento Saúl lo amó. Imagínense lo que pasa cuando una persona está siendo atormentada por un demonio. No puede dormir, no puede comer, no vive en paz. Va a un lugar al que supuestamente va a deleitarse, va a un lugar al que va a divertirse. Por ejemplo, cuando usted sale a ver una película, a un parque de diversiones, y está con el ánimo decaído, una persona atormentada por un espíritu inmundo. ¿Qué pasa cuando una persona que está atormentada, que no puede comer, no puede dormir, no puede vivir feliz, está atormentada por un demonio y llega alguien, y cuando esa persona toca un instrumento, ese tormento se va? Es liberada, experimenta liberación, comienza a alegrarse, su vida comienza a ser transformada, comienza a sentir paz en su corazón. Los pensamientos ya no son pensamientos inmundos, ya no son pensamientos de tristeza, de derrota. Pues obviamente va a haber amor hacia esa persona que le está impartiendo esa liberación. En este caso, Saúl ve a David y le ama, porque él está recibiendo por medio de la vida de David la liberación que él necesitaba. Sin embargo, hoy voy a hacer una aclaración. Usted no debe poner su mirada en el siervo. No se enamore del ministro, no ame al ministro, ame la presencia de Dios, ame el poder del Espíritu Santo. Ponga su mirada y su corazón en el Todopoderoso, al que no puede ver. El que en realidad está haciendo todo es Él. El ministro solamente es el instrumento para impartir el poder de Dios. El hombre, el ser humano, solamente es la vasija de barro. Lo hermoso que está saliendo cuando el ser humano se dispone es la presencia de Dios. Entonces, si bien está siendo usado aquí el siervo, no ponga su mirada en el ser humano. Está bien que agradezca, que lo bendiga, que diga, bueno, si es una persona que ha bendecido mi vida, pues tampoco va a pagar mal por bien. No, tampoco va a aborrecerlo, a odiarlo, a tenerle envidia. Sí va a bendecirlo, va a amarlo, pero siempre recordando que toda la honra, la gloria y la adoración es para el Todopoderoso, que su corazón debe estar enamorado de Él, el que en realidad está haciendo la liberación, el que en realidad está tocando su vida, el que en realidad está transformándolo, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces no ponga más su mira en el ser humano. A veces a mí me agradecen, me dicen, Ale, qué bonito, desde que tú haces live, desde que estoy en tu live, mi vida ha cambiado, etc. Entonces yo siempre procuro de que sepan que aquí estoy porque Él me puso y que yo solo soy un simple instrumento en las manos de Dios.
Yo solo digo lo que Él me dice que diga. Yo solamente transmito lo que Él quiere que llegue a tu vida y a tu corazón. Solo somos instrumentos. Toda la gloria es para Él. El que está haciendo todo allá donde tú estás, detrás de la pantalla, en la vida de cada uno de ustedes, es Él. Entonces siempre, siempre, siempre pongan su mira en Él. Ayer o anteayer me escribía alguien y me decía: Ale, yo ya no fui a la iglesia porque ese pastor cayó y entonces yo estoy decepcionada y no quiero saber nada de esa iglesia y de ese pastor. Me siento defraudada, me siento engañada, siento que me mintieron por tantos años. Yo le dije: hombre, usted está poniendo su mirada en el hombre. Usted no está poniendo su mirada en Dios. ¿Usted por qué tiene que dañar su relación con Dios cuando el hombre es un ser humano común y corriente como usted, como yo, pecador, y va a fallar? Y en ninguna iglesia va a encontrar un siervo o una sierva perfectos. En todas las iglesias. Póngale, mire, esté seguro de que cualquier siervo que usted vea y que le ministre su vida, así usted lo vea muy encorbatado y muy bonito, es pecador. Igual que usted, igual que yo. Sí o sí hay pecado. De pronto en algunos más grandes, de pronto otros, entre comillas, más pequeños. De pronto para usted pasan desapercibidos algunos, pero todos los seres humanos pecamos. Así que deje de poner su mirada en el ser humano. Ponga su mirada en el Todopoderoso. No dañe su relación con Dios por el pecado de otro, por el pecado de un ser humano. Ponga su mira en Él. Lo que te enseñó el pastor o el siervo de Dios en la iglesia en donde ibas, seguramente es palabra de Dios, seguramente es a Jesucristo, porque pues los pastores predican a Jesucristo, ¿cierto? No se predican a sí mismos. Entonces, si te predicó a Jesucristo, no te estaba predicando mentiras, te estaba predicando la verdad. Ahora, que él haya cometido un error, pues diferente habría sido si se hubiera predicado a sí mismo. Si hubiera enseñado que Él es bueno, que Él es santo, que Él es perfecto, que Él es el Salvador, ¿cierto? Pero Él está predicando a Jesús. Entonces pongan su mira en Jesús. Dejen de ponerla en los seres humanos, porque los seres humanos pecamos sí o sí. Que usted no le vea el pecado es otra cosa, pero el pecado está sí o sí en la carne del ser humano. Dicen entonces que aquí Saúl le amó porque recibió liberación por medio de este jovencito. No sé si Saúl fue consciente o no del poder de Dios, que era el Señor el que le estaba liberando. Creo que no, porque más adelante dice que Dios ya no está con él, que Dios ya se olvidó de él y en lugar de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios, sigue renegando de Dios y sigue en su soberbia y sigue en su engaño, sigue en su ego. Y en cambio, aquí David está ministrando al Señor absolutamente consciente de que quien está liberando es el Señor. Quien está haciendo la obra es Dios. Y recibe el amor de Saúl, también lo ama. David también amó mucho a Saúl. Tanto que a pesar de que Saúl más adelante trata de matarlo, miren lo que pasa cuando un amor no es santo, no es limpio. ¿Qué significa eso? No está Dios de por medio. Se puede convertir en odio. Saúl más adelante aborrece tanto a David que intenta matarlo. Lo empezó a perseguir. Tuvo envidia porque se dio cuenta de que era el nuevo ungido para ser rey, de que iba a tomar su corona, de que había sido el elegido para heredar la corona, para recibir la corona de Saúl. Entonces comienza a perseguirlo para matarlo. Eso es lo que pasa cuando usted pone la mira en el hombre, que ante cualquier situación va a generar envidia, va a generar celos y va a querer, en lugar de usted recibir la presencia de Dios por medio del siervo, lo va a aborrecer, lo va a odiar. Y en el caso de este hombre, aún a muerte. Él quería matar a David después de haberlo amado. Ese es el problema de no santificar un sentimiento, de no poner a Dios primero en su corazón, de no reconocer que el que está haciendo toda la obra en su vida es Dios. Y lo mismo en el caso de las parejas, de no poner a Dios en primer lugar en sus corazones, de poner toda su confianza en el ser humano.
Siempre diga, yo sé que mi esposo no me va a fallar, pero porque Dios lo cuida. Porque Dios está ahí todo el tiempo poniendo temor de Dios en su corazón, porque siempre le está hablando, porque siempre lo está redarguyendo, no porque Él sea perfecto, no porque Él no sea fiel, sino porque definitivamente Dios es el que está poniendo este sentir de ser fiel en su corazón. Entonces su confianza no está en el hombre, no está puesta en el hombre, sino puesta en Dios. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Esa palabra tiene que acordarse siempre y guardarla en su corazón. ¿Qué significa? Toda su confianza, póngala en Dios. Crea que si su esposo, sus hijos, su familia no le fallan, es porque Dios lo guarda a usted y a los suyos, no porque ellos sean perfectos. Ellos pueden caer, pueden fallar, pero el que está protegiendo su vida y su casa es Dios. Si usted deja de poner su confianza en Dios y la pone en el hombre, usted es maldito. ¿Qué significa eso? Que eso que usted teme, que esa traición que usted teme, puede suceder. Por eso no ponga su confianza en el hombre, sino en Dios. Y eso aplica para todo. Dice entonces en el versículo 22, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Como lo amó por esa liberación que estaba experimentando, porque estaba mirando la gloria de Dios por medio de la vida de David, le mandó a decir al papá, por favor, déjame a David aquí, que no se vaya a tu casa, que se quede viviendo en el palacio. ¿Y a qué voy con eso? Cuando una persona le sirve a Dios, va a recibir honra, va a recibir bendiciones, va a recibir muchos regalos de parte del Todopoderoso. Y entonces tanto el que entrega el regalo, el que entrega la ofrenda, el que entrega el privilegio, tiene que darle la gloria a Dios y decir, mira, esto es de parte de Dios que puso en mi corazón este sentimiento de gratitud para ti. No van a gloriarse y decir, esto es lo que yo quiero dar porque yo me siento como en el sentimiento de gratitud con la persona, sino Dios puso el sentimiento de gratitud en mí porque tú te estás dejando usar por Él. Eso es lo que debe haber en el corazón del que ofrenda. Y en el corazón del que recibe la ofrenda, del que recibe el privilegio, del que recibe el regalo, en el corazón del ministro, en este caso de David, tiene que haber siempre la posición de darle la gloria a Dios y de decir, yo no me merecía este regalo que estoy recibiendo. Yo no era digno. Dios puso su gloria en mí. Dios puso de su poder en mí. Dios me dio de su privilegio para poderlo impartir. Y ahora Él me bendice porque yo he sido un instrumento que me he dejado usar por Él. Y ahora Él me entrega de sus privilegios y de sus regalos por dejarme usar. ¿Cuál era el regalito que estaba recibiendo David? Nada más y nada menos que de ser un pastorcito de ovejas que vivía más afuera cuidando su rebaño en el campo, pasa a ser ahora un privilegiado que está cerca del rey, come en la mesa del rey, vive en el palacio del rey, en la casa del rey, disfruta de los banquetes del rey, un hombre admirado, privilegiado, honrado, protegido. Eso pasó a ser David después de que Dios lo empezó a usar para hacerle liberaciones, nada más y nada menos que al rey de Israel. Entonces, miren cómo el Señor honra a sus siervos. Mire cómo el Señor bendice al que se deja usar por Dios, al que le dice, Señor, aquí está mi vida, soy un instrumento tuyo, yo solo soy una vasija de barro, el poder que se está impartiendo es el tuyo, y sin embargo, por exponer mi vida, por ponerla en tus manos para que tú me uses, tú me bendices. Así de hermoso es Él. Hace todo por medio de ti. Él te usa. Él hace las liberaciones. Él es el que hace las sanidades. Él es el que hace los milagros. Él es el que se glorifica y te bendice porque tú estás siempre todo el tiempo glorificando su nombre y diciendo, pues en realidad yo no puedo hacer nada. Yo soy un siervo inútil, como dice la palabra, por cuanto solo hace lo que se me manda, lo que se me dice que haga, nada más.
Eso dice la palabra, que somos siervos inútiles por cuanto solo hacemos lo que se nos manda. Y así es literal. Entonces, nosotros cuando le damos toda la gloria al Señor, cuando le decimos, aquí está tu instrumento, por eso siempre es una de mis oraciones continuas, diarias, yo soy tu instrumento, usa mi boca, usa cada parte de mi cuerpo, usa mis cuerdas vocales, usa todo mi ser para transmitir tu mensaje, para transmitir tu poder, para transmitir tu amor. Y el Señor va llenándote de regalos, de privilegios, va llenándote de bendiciones que solamente Él te puede dar. Porque quiero hacer énfasis en que cuando Dios te bendice, no solamente es bendición económica, no solamente te prospera en lo económico, sino más allá aún, te prospera en tu casa, en tu familia, en tu relación con tu esposo o esposa, con tus hijos, en tu salud, en tu vida, en todo. Dios te prospera en absolutamente todo. Las cosas, no estoy diciendo que todo sea color de rosa y que todo sea perfecto. No, al contrario, el diablo va a querer quitarte lo que tú tienes. El diablo va a querer quitar ese botín de guerra. Ese poder del Espíritu Santo de Dios que hay en ti, Él lo quiere para Él. Esos dones que recibes, Él los quiere para Él podérselos dar a sus siervos y para poder hacer guerra, para seguir ganando cada vez más y despojando al pueblo de Dios. ¿Y quiénes son los siervos del diablo? Pues los que pactan con Él para adorarle, para quitar almas, para hacer que se condenen las almas, quitar las almas del reino de Dios. Entonces el diablo todo el tiempo está tratando de atacarte para quitarte lo que Dios te ha dado, porque siempre después de una guerra hay un botín de guerra. Entonces, si tú estás lleno de la gloria de Dios, del poder de Dios, de dones, de talentos dentro de tu vaso, y cuando tú ministras los estás impartiendo y el diablo ve que salen de ti esos dones y que estás poniendo esos dones en otros vasos, porque Dios te está usando, porque son de Dios, Él está ministrando de lo que Él ha puesto dentro de ti y está impartiendo. Miren, cuando yo canto, veo cómo salen piedras preciosas. Y el Señor comienza a impartir. Y muchos de ustedes me escriben, Ale, tuve un sueño. Ale, tuve una visión. Ale, mira, estoy escuchando la voz de Dios. Y es el Señor impartiendo del poder que Él mismo ha puesto dentro de mí. Yo solo soy la vasija que está recibiendo de la hermosura de la presencia de Dios. Eso dice la palabra. Somos vasijas de barro llenos de la hermosura de Dios. Solamente estamos llenos de lo que Él nos da. Él es el que nos hermosea. No hablo de lo físico, sino de lo espiritual. Él es el que pone dentro de nosotros de su hermosura, de su poder, de su gloria, de sus dones, de sus talentos. Y cuando estoy predicando, alabando, adorando, sale algo que tú recibes. Por medio de la fe, tú eres lleno de esos dones, de esos talentos. Y ahora tu tarea es que tú también te multipliques, que tú también impartas, que tú recibas y tú también te vuelvas multiplicador. Tú también comparte de lo que Dios ha puesto dentro de ti. Por ejemplo, este mensaje, compártalo con los que puedan. Si usted está en una iglesia, dígale, ¿usted sabía que usted está haciendo liberaciones cuando usted está tocando la guitarra? Muchos de los ministros lo saben. Muchos de los ministros saben que están impartiendo poder, impartiendo liberación, impartiendo sanidades, provisión, prosperidad, protección por medio de su alabanza y adoración. Pero hay algunos que no lo saben. Entonces cuéntenles, díganles, ¿usted sabía que usted está haciendo así como David cuando ministraba tocando el arpa al rey Saúl, lo liberaba? Y luego Dios lo bendijo poderosamente a David y lo llevaron a vivir nada más y nada menos que al palacio, a la casa del rey Saúl. Entonces díganles cómo Dios bendice a aquel que dispone su corazón y su vida para ser usados por Dios. Dice entonces, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, es decir, un demonio, porque cuando Dios manda, hasta los demonios obedecen. No sé si ustedes han escuchado esa historia de una mujer que necesitaba provisión. Era una mujer muy escasa, de muy escasos recursos. Y llega un hombre, siervo del diablo, y le dice, Satanás te envió esta remesa.
Y ella le dice, gloria a Dios, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. ¿Si habían escuchado esa historia? Bueno, así es literal. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Dios dice algo y los demonios tienen que obedecer. Entonces, en este caso, había un espíritu malo, un demonio que el mismo Dios había enviado y le había dicho, vea, esta persona está haciendo esto y esto y esto. Entonces, atorméntelo. No lo deje dormir, no lo deje comer, no lo deje disfrutar nada, porque me está desobedeciendo. Y entonces, por eso es que el mismo Saúl necesitaba ser liberado, necesitó de David. Y esa fue la forma en la que David entró al palacio y se preparó para después ser rey. Así es que Dios va obrando en sus ministros. Por eso procure ser como David, no como Saúl. Obedezca la voz de Dios, no la de su corazón. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahí está resumido todo lo que hablamos, ¿cierto? Ahí está el resumen en el versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Quién quiere tener ese poder de Dios? ¿Quién de ustedes quiere recibir esta unción? Que cuando toque un instrumento, que cuando cante delante de Dios, todo espíritu inmundo se aparte, huya del lugar en el que la atmósfera espiritual se está llenando del Espíritu Santo de Dios. Bueno, entonces vamos a adorar al Señor, y mediante la alabanza y la adoración, usted va a recibir Espíritu Santo de Dios, y usted se va a llenar del poder de Dios, para que cuando usted también cante, también imparta Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos como un frasco de perfume. Y cuando usted, el perfume obviamente es Dios, es el Espíritu Santo. Cuando usted es el frasco nada más. Cuando usted canta, cuando usted toca un instrumento, cuando usted adora al Dios vivo, en espíritu y en verdad, como dijimos al principio, lleno del Espíritu Santo y de Jesucristo, que son el espíritu y la verdad, entonces usted está lleno de un perfume, de un olor absolutamente agradable, exquisito, que los demonios no soportan. Ellos se marean con la presencia del Espíritu Santo y tienen que huir. Ese es el primer acto de liberación que un ministro de alabanza hace. Esa es una guerra espiritual, digamos, básica. Es empezar a aprender a pelear. Cuando usted entonces está aquí, está llenando su frasco de este perfume que se está impartiendo, que es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted toque, se destapan los frascos y se empieza a impartir, se empieza a llenar la atmósfera. Entonces, por ejemplo, a mi bebé, cuando estamos juntas, a veces le gusta que cante. Me dice, mami, canta, y pide una canción, y me dice, mami, canta, canta, te amo, te busco. Bueno, ella me va diciendo qué quiere que cante. ¿Por qué? Porque Dios la ministra, porque Dios la está tocando, porque Dios está haciendo algo en ella. Y siendo bebé, ella lo puede percibir, ella lo puede recibir. Debes tener un instrumento, deben tener un instrumento. Busquen, siempre intenten tener algún instrumento. Y si no se sienten diestros para tocar un instrumento, canten, adoren. No importa si eres afinado o no. Lo que Dios está mirando es el corazón. Eso es lo que Dios está buscando. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a hacer un momento de alabanza y de adoración, porque hoy se trata de eso la palabra. Y el Señor quiere ministrar, quiere que usted reciba poder de Dios, quiere que usted se exponga a la presencia de Dios, quiere que usted reciba este precioso perfume, este exquisito perfume, para que cuando usted ministre de una u otra manera, o puede ser predicando también, usted pueda manifestar o transmitir la presencia de Dios. Vamos a adorar al Señor. Dice, aunque un ejército, vamos a cantar.
Esta canción es una canción de guerra.